Bienvenidos y bienvenidas a este canal Diego en la Lucha, hoy con una invitada muy especial. Ella se llama Liu Sibaya, es periodista y politóloga española de origen ruso. ¿Y saben dónde está? En Donbass en este momento, así que la verdad tenemos mucho que escuchar de ella. ¿Cómo te va, Liu? Muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, a ti muchísimas gracias por invitarme. Pues me va como puede. Bueno, insisto, Liu está en Donbass, así que no se pierdan ni un minuto de este conversatorio porque muchas cosas interesantes tenemos para escuchar. Bueno, contame, Liu, vamos directo al tema este. ¿Cómo está la situación en Donbass? Que es lo primero que se pregunta a la gente porque hay tanta información cruzada de los medios occidentales, de los medios rusos. Decime vos, que estás ahí, in situ, ¿qué está pasando? Bueno, en primer lugar, pido disculpas por decirlo así tan genérico, Donbass, porque a veces la gente dice, hombre, pero Donbass es grande, o sea, porque Ucrania es el país más grande de Europa, de modo que cuando pues sucede algún tipo de ofensiva rusa o contraofensiva ucraniana, muchas veces la gente no se hace realmente a la idea de que este frente tiene miles de kilómetros, ¿no? Entonces, digo Donbass porque generalmente los periodistas que trabajamos por aquí intentamos no desvelar nunca la ubicación exacta de donde estamos, ni tampoco sacar los materiales directamente mientras estemos allí. Quiero decir, si yo grabo en una ciudad, por ejemplo, ponle yo grabo en Donetsk, ¿no? Pues además lo normal es que lleve un tiempo de edición y tal, pero intentaré siempre sacar los materiales 1, 2, 3, 4 días o más, ¿no? Después de Sí. que eso haya sucedido. Porque ahora es un momento un poco delicado. En algunas zonas de Donbass incluso no tenemos activo el 4G para que no se puedan corregir disparos. Tenemos completamente apagado, según donde te muevas, la opción 4G en el móvil. Entonces, Donbass es una región muy grande que generalmente cuando hablamos de Donbass hablamos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Bien. Luego estaría la región de Zaporozhye, que está un poco aparte, y luego estaría la parte de Gerson, ¿vale? Así más o menos genéricamente. Entonces yo me encuentro en Donbass, que es en algún punto entre las dos repúblicas, que digo repúblicas populares porque cuando ha sucedido el referéndum se han unido a Rusia con el nombre que llevaban. Entonces, pues la situación ahora aquí, ya hemos visto recientemente lo que ha pasado en Gerson y es cierto que ahora, aún encontrándonos aquí, nos tiene un poco preocupados a muchos el tema de Gerson y nos tiene muy preocupados el tema de Energodar. Energodar es la parte de Zaporozhye donde está la central nuclear, Sí. porque recientemente ha recibido 12 impactos y la situación ahí está delicada. Es más, fíjate si preocupa la central nuclear y lleva preocupando unas semanitas, que no sé si lo has visto o no, hay unos bromistas que se llaman Lexus y Baban. Sí, lo he visto. Recientemente le han hecho una broma, ellos se hacen pasar por diferentes líderes europeos y llaman a otros líderes generalmente europeos para hablar con ellos, ¿no? Y que les digan cosas interesantes. Entonces recientemente han hablado con el presidente de Polonia, con Duda, haciéndose pasar por Macron. Y Duda justo fue el día que se produjeron los impactos de los misiles en el territorio polaco. Entonces Duda ahí ya, con todos los medios polacos todavía y los occidentales diciendo que habían sido misiles rusos, Duda ahí reconoció que una guerra es una guerra, que él no está tampoco, no tiene muy claro que esto hayan sido misiles rusos, pero dijo que sobre todo lo que le preocupa es el tema de la central nuclear, Ajá, bien. que se está bombardeando. Eso, Lo eso dejo. sí, es muy importante poder recalcarlo, porque la gente que no sabe, ¿no? Sería una catástrofe de una magnitud muy grande que pase algo en la central. Decime, pronuncialo vos porque no me sale Soporch, decímelo cómo se pronuncia. Zaporozhye. Zaporozhye, perfecto. Porque A ver, está, en español decimos, se pronuncia como Zaporilla, pero realmente el nombre es Zaporozhye. Zaporozhye en la central esta, porque es cierto, están cayendo municiones y ya hace tiempo, hace semanas que están tratando de darle a esa central, evidentemente con un nivel de irresponsabilidad, si bien estamos en un conflicto militar, sabemos, pues la gente puede decir, bueno, pero no importa, esto es una guerra y vale todo. Bueno, dentro de la guerra también hay códigos
claramente, imagínense si explota una central nuclear. Y con respecto a los misiles que hablabas de Polonia, el propio Biden salió enseguida diciendo que eran misiles, si no tengo entendido, un S-300 ucraniano, un escudo antimisiles, que supuestamente no le pegaron a un misil y salió para Polonia, pero Polonia está para el otro lado. Así que contame un poquito más vos. Bueno, a ver, en primer lugar, hablando de los códigos, y tiene que ver mucho con la situación en Donbass. Estos días hemos estado hablando, yo de hecho en mi Telegram he subido, llevo 3 días seguidos haciendo esto. Impresionante lo que está saliendo. Hablando de códigos, hablamos de crímenes de guerra de Ucrania que algunos incluso han trascendido a los medios de comunicación occidentales y hasta The New York Times se ha pronunciado sobre uno que ha sido la ejecución de 11 soldados rusos. Han dicho que el vídeo es verídico y han hablado con un forense. El forense ha recalcado que en el vídeo se ve claramente que tienen disparos en la cabeza. Es decir, se trata de una ejecución, porque lo que Ucrania esgrima, hay un vídeo, ¿no?, donde hay soldados rusos saliendo de un edificio. Sí. Cuando un soldado, y esto es importante, esto sucede cuando estaban tomando aquí en Donbass, sucedió en Makiivka. Hay 2 pueblos de Makiivka, uno está en la República Popular de Donetsk, otro en la República Popular de Lugansk. Pues con un avance del ejército ucraniano habían tomado la Makiivka de Lugansk. La Makiivka de Donetsk, porque es que a veces la gente las confunde, la Makiivka de Donetsk está muy, muy cerca de la ciudad de Donetsk, que es justo la colindante, y no, esa está bajo control ruso. Entonces, se produce un vídeo donde supuestamente ellos toman, el ejército ucraniano toma 10 prisioneros del ejército ruso. No, 10 no, 11, miento. Entonces, los soldados rusos van saliendo de un edificio, ¿no? Es importante entender que en la guerra también hay códigos, ¿vale? En el momento en el que un soldado sale con los brazos en alto y desarmado, se tiene que tratar como un no combatante. Esto viene todavía del derecho romano. Es decir, es una persona que se encuentra a partir de ahí fuera del conflicto armado y no se puede considerar enemigo. Bien. Se le tiene que tratar como pasa a considerarse prisionero de guerra. Pues bien, 10 soldados rusos se tumban en el suelo. En el vídeo se ve que sale el soldado número 11 y abre fuego. Eso también es una violación de este código, ¿no?, de guerra. Entonces, luego el vídeo se corta y en el siguiente vídeo, hecho ya desde un dron, muy probablemente un dron de reconocimiento ucraniano, salen los 11 cuerpos. Se ve que uno está más apartado, será el soldado que abrió fuego, pero claro, que un soldado abra fuego no repercute a los 10 restantes. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que la gente no, o sea, Ucrania esgrime, que claro, él abrió fuego y entonces dispararon donde sea. Pero este relato no tiene ningún sentido, puesto que los disparos de los 11, bueno, uno apartado, de los 10 que estaban en el suelo, todos los disparos están en la cabeza. Es decir, antes de que entraran allí, tenía que haber francotiradores que dispararan para matarlos. O sea, es imposible con un fuego cruzado de un soldado ruso disparando y otros 10 ahí tumbados y los soldados ucranianos disparando para donde sea, que 10 personas reciban un disparo exactamente en la cabeza. Es imposible. Pues bien, hoy acabo de compartir en mi Telegram otro vídeo donde... Decile, disculpame ahí, Liu, decile a la gente, yo igualmente lo voy a poner en la descripción, vamos a ponerlo también abajo del tuyo. Tu Telegram es Liu Sibaya, ¿sí? L-I-U Sibaya, B corta, Y, Liu Sibaya, así que vayan al canal Telegram. Sí, en todas mis redes sociales soy Liu Sibaya, lo he hecho fácil. Es fácil, es fácil. Seguime contando. Pues, claro, es que solo puedo subir en Telegram, que es realmente donde subo las últimas noticias. Me imagino que tú también, porque es que si no, esto te este tipo de cosas, y además más crudas, etcétera, es la única red social donde se pueden subir, evidentemente, es en Telegram, en los canales Telegram. Después, en los demás, hay todo tipo de censura. Eso es así, por eso el Telegram se ha transformado en una herramienta importantísima realmente, además de información en el acto, ¿no? Porque el mismo YouTube puede dar una noticia, pero tenés que grabar, tenés que subir. En Telegram es automático. Sí, seguidnos en Telegram, anda, que es donde más.
Pues el vídeo de hoy, que lo han pasado hoy, había antes un vídeo de 3 soldados rusos que por allá por primavera, aquí en Donbass, se tomaron como prisioneros por el ejército ucraniano. No muy bien tratados, por lo visto, porque llevaban celo en los ojos y nada más bajarlos del camión los pusieron de rodillas y les pusieron un arma detrás como si les fueran a fusilar. O sea, una cosa fea. Pero el vídeo se cortó allí, les pusieron de rodillas y se cortó. Pues bien, ahora acaba de salir otro vídeo donde junto a otros estos soldados están tumbados en el suelo con un disparo en la cabeza, todos boca abajo, y los van a grabar unos soldados ucranianos. Y ahí están como de cachondeo, riéndose y tal. Entonces, lógicamente, si esos soldados se habían hecho prisioneros de guerra por Ucrania y ahora están con un disparo en la cabeza, pues entendemos que han sido ejecutados. Sí. Además es que todos los soldados llevan impecablemente un disparo en la cabeza. Eso, y luego, antes de ayer, ayer subía otro vídeo donde soldados ucranianos avanzaban e iban disparando a soldados rusos rematándolos en el suelo. O sea, y esto coincide con la noticia de hoy, de última actualidad, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución, aunque no vinculante, pero que reconoce o considera a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo. Me están diciendo de verdad, con todo el historial de Estados Unidos de financiar todo tipo de elementos desestabilizadores, sobre todo en Oriente Medio. Reino Unido, más de lo mismo. Europa, bueno, Turquía, hoy ha empezado una operación especial contra el pueblo kurdo. Sí, totalmente. Y es un país de la OTAN y nadie lo ha sancionado. Bueno, lo único, tanto Putin como Biden le han dicho que por favor que no lo haga porque está feo, porque no tal. Pero es que, hombre, ¿en qué momento se producen todos estos hechos? Además, es que justo ahora se está hablando de los crímenes de guerra cometidos por Ucrania y aprueban la resolución, vale, que no es vinculante ni es nada, pero te digo una cosa, yo, como persona que ha estado durante meses reportando desde aquí, bueno, pues espérate mañana que no, de repente no aparezca como una colaboradora con terroristas. Sí. Además, sí, fíjate vos cómo esto que me estás diciendo de Turquía, lo que está pasando en Irán, que todavía suceden todas estas manifestaciones, una especie de desestabilización al igual que quisieron hacer con Nicaragua o Venezuela, como de repente, ya que las guerras no pueden ser frontales, de choques frontales, porque sabemos que se acabaría la humanidad automáticamente si Rusia se enfrentara con la OTAN directamente, por más que se está enfrentando con la OTAN, indirectamente. No es casualidad que en Irán esté pasando esto, que de repente la parte terrorista kurda esté haciendo lo que está haciendo en Turquía, considerando que Turquía de repente se va a transformar en un gran socio. ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, un gran socio. Sí, un gran socio de Putin con esto de crear, digamos, una especie de industrialización del gas, hacia una planta procesadora, por decirlo de alguna manera, de gas en Turquía para darle ni más ni menos gas a Europa, ni más ni menos cuando Erdogan hace mucho que está pidiendo entrar a la Unión Europea, no se lo permiten y de repente va a tener el control energético. O sea, lo que están pasando son, digamos, jugadas de ajedrez de un nivel muy alto geopolítico y la única manera que tiene la OTAN de tratar de contrarrestar esto es a través de este tipo de acciones. Evidentemente viene por ahí. Y yo, disculpame, te quería preguntar, Liu, porque me interesa mucho, vos estás ahí, ni más ni menos. ¿Cómo vivís vos? O sea, porque vos te movés, no podés decir, por supuesto, exactamente dónde estás ahora, estás en Donbass, para decirlo en forma más general, pero vos te movés cientos de kilómetros, digamos, alrededor tuyo, cientos de kilómetros. Sí. Un día, decime cómo es eso. He estado ya solo en este viaje, he estado en 3 sujetos federados, he estado en Zaporozhye, he estado en la República Popular de Lugansk y también en la República Popular de Donetsk. De modo, sí, bueno, te mueves mucho. Además, aquí, pues, en cuanto te quieres embarcar, a poco que te quieras embarcar en un viaje, son 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, dependiendo de dónde vayas, mínimo 2. Sí. Entonces, sí, me muevo por aquí, pues dependiendo de lo que quiera grabar, porque yo siempre intento grabar
cosas que sé que los medios occidentales jamás enseñarán. Por ejemplo, a mí me importaba mucho, también es verdad que era como una espinita clavada que tenía en el corazón de los últimos reportajes que han salido en mi canal, es la reconstrucción de Mariupol. Porque, a ver, ten en cuenta que yo llevo trabajando aquí desde abril. O sea, no ininterrumpidamente, sino que yo pasaba generalmente aquí un mes, me iba como unos 2 meses, me volvía y luego volvía a venir aquí y ahora esta última la verdad es que sí que llevo ya prácticamente 2 meses, o sea que esta se me ha hecho un poco larga. He pillado, estoy casi a punto de pillar las 4 estaciones. Estuve en primavera, estuve en verano, ya estoy en otoño y yo creo que ya voy a aguantar más de diciembre, solo para decir, he estado en invierno también. Entonces, Ahora, en este momento Mariupol, hace frío. En este momento ahí hace frío, por supuesto. no te creas, ¿No? porque Donbass es justo la parte como más sureña de Ucrania, Ajá. entonces aquí ahora tampoco es que haga mucho más frío que en Madrid. Y de hecho, en Kiev cuando cayó nieve, claro, es que aquí llueve mucho ahora, pero hay como, no sé, 10 grados, quizás 12. Es un clima un poco fastidioso, porque hay como mucha materia gris en el cielo, ¿no? Siempre está muy nublado, un clima inestable, ¿sí? Sí, Bien, perfecto. Decime que me pero no estabas hace contando. frío. Entonces me muevo y en Mariupol, por ejemplo, me hacía mucha ilusión grabar la parte de la reconstrucción, porque cuando en abril vi la ciudad por primera vez, es que te daban, o sea, impresiona mucho, porque además este es el primer sitio en el que yo trabajo como periodista de guerra. O sea, yo nunca antes me había acercado a la línea del frente, nunca antes había estado en un sitio recién controlado por las tropas de la parte que sea, en este caso era la parte rusa. Nunca había visto pues cómo están limpiando una fábrica y pues cómo es, o sea, cómo es una guerra en general, ¿no? Sí, sí. Entonces, Mariupol fue, digamos, mi primer contacto con la guerra porque cuando llegué a la República Popular de Donetsk, que es donde se encuentra Mariupol ahora, pues justo era la ciudad que todavía estaba en combates y que la estaban liberando. Entonces sí, me intento mover, pues Mariupol ha sido uno de los puntos. ¿Sabes lo que intento hacer también? Los sitios donde ya había grabado, como por ejemplo Mariupol, siempre ya es mi punto de referencia, porque me interesa dar esa parte de ver cómo ha evolucionado la ciudad, cómo ha evolucionado desde que la conocí en abril hasta luego julio y ahora qué pasa allí en octubre, ¿sabes? Bien, ¿y vos has tenido la experiencia, me imagino que sí, estar ahí caminando por alguna de estas ciudades y que pasen los misiles por encima, por ahí cuando hay algún bombardeo que salen de la parte de Crimea, de la flota rusa y pasan los misiles, los balísticos a algunos sectores de Ucrania? ¿Has visto pasar los misiles? Los Contame. balísticos, no, los balísticos no. Yo es verdad que sí lo he vivido he vivido bombardeos, digamos, más cercanos, me refiero. Porque cuando pasa un misil balístico, bueno, de hecho ni siquiera sé si se vería o si no, me imagino que sí, pero yo lo que he Ajá. vivido fue no sé si tú te enteraste o no, con Alexis Castillo, que en paz descanse, que era un combatiente, bueno, un amigo muy cercano, que falleció en combate hace nada, el 28 de octubre, que fue una pérdida muy grande para muchos. Y de hecho, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habló de él. Y con él habíamos ido a Gorlovka, habíamos ido a Yesinovatia. Alex, pues digamos que hicimos mucha parte de, pues justo ir a la línea de frente, ir a lugares de lo más pegados al frente posibles. Entonces, en Yasinovatia, de repente estábamos grabando y empezó un bombardeo y empezaron a caer, pues yo qué sé decirte, no sé, a 100 metros. O sea, una cosa que cuando salimos, de hecho, en el coche, porque empezaron a sonar cada vez más, de repente me dijo, tío, un portal, o sea, Liu, tienes que entrar en un portal. Y yo mirándole diciendo, Alex, está cerrado el portal, o sea, no hay caso. Y cuando paramos el coche, era literal, o sea, es que los estábamos viendo explotar, o sea, estaban allí. Oh, qué sensación, ¿eh? Yo me imagino la adrenalina, cómo te correrían las venas en ese momento, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que antes de entrar generalmente en zonas así,
casi todos solemos entrar, todos los corresponsales de guerra solemos entrar por Donetsk. Donetsk es una región que lleva bajo bombardeos más o menos constantes de Ucrania desde 2014. Ahora se han aseverado mucho, lógicamente. Bien. Entonces, cuando yo llego a Donetsk, ya bombardeaban todos los días prácticamente todos los barrios más o menos periféricos y algunas veces cada vez más caían en el centro, porque ahora con el armamento de la OTAN llegan más lejos, ¿no? Entonces, pasamos como por una especie de bautizo de Donetsk, que es que tú llegas allí y al principio yo recuerdo mis primeros vídeos que ahora los veo y digo, chiquilla, por favor, si es que con qué poco nos emocionábamos, escuchábamos por ahí un misil y ya como que te entraba un madre mía que están bombardeando y ahora ya sabes si es de salida, si es de entrada, si es un grad, si es un... O sea, más o menos conoces las características y sabes identificar, ¿no? Si ya con el sonido te das cuenta qué tipo de misil es. No, a ver, tipo de misil a veces es difícil. Generalmente con el sonido te das cuenta del tipo de misil, sobre todo cuando se hacen lanzamientos múltiples o no. Ajá, porque generalmente cuando se hacen múltiples suele ser un Grad. Es raro que Rusia, o sea, que lancen Huracán. Eso generalmente llega de Ucrania. O sea, hay como que hay ciertas características que pueden indicarnos que yo sea aquí una profesional de esto, pero sí por el sonido identificas claramente si es una salida o si es una llegada. Esto en Yesenovata ya ayudó un montón porque cuando los escuchas salir de algún sitio cerca, porque claro, es que el frente está justo ahí al lado, dices, eso es que muy probablemente vaya a haber una respuesta. Y Ucrania en las respuestas muchas veces ni siquiera yo creo que apunta, yo no sé cómo puede pasar, pero que se dispara el ejército ruso desde un descampado de 3 kilómetros de la ciudad, pero lo que termina de bombardear es un puto jardín infantil. Sí, o sea, Ucrania responde y termina de repente bombardeando un colegio. Y tú dices... Sí, bueno, pero... se ve mucho justamente por Telegram, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, de noticias que realmente salen, las más verídicas, evidentemente, por Telegram. Ahora, te quería preguntar algo que me contestes con total franqueza. ¿Vos pensás que había otra salida a esta operación especial de Putin? Porque es el debate muchas veces que sucede, considerando el avance de la OTAN, el no haber correspondido con el tema de los tratados de Minsk, que la OTAN se siguió expandiendo hacia el este. ¿Vos pensás que a Putin le quedaba alguna otra alternativa que no sea realizar esta operación especial, o era ya inevitable que Ucrania ya iba a formar parte de la OTAN y evidentemente la estaban armando para hacer algo mucho peor? Decime tu forma de ver las cosas. Pues mira, teniendo en cuenta que cuando hablamos generalmente ya no solo de Putin, sino de los líderes de los países BRICS, estamos siempre contraponiendo el cortoplacismo occidental con el pensamiento mucho más estratégico a largo plazo de estos líderes. Y voy a explicarme por qué. No es que yo sea una fan de Putin o Xi Jinping y entonces, pues claro, todo lo que ellos hagan está bien. No, el tema está en que nosotros en Europa hemos decidido que la forma más democrática, la mejor, la más justa de gobernarnos es que tengamos una alternancia de líderes políticos en el gobierno, casi necesariamente muchas veces, cada 4 años. Y hemos ido derivando, desgraciadamente, a base de corrupción, pobreza política en general, lo hemos ido derivando a seres mediocres que generalmente no sabían hacer la O con un canuto cuando terminaron en política porque conocían a no sé quién o porque les había colocado no sé cuántos. Entonces, son personas que no son capaces ni quieren pensar mucho más allá de los 4 años, porque si se ponen ahora a construir un hospital que vaya a durar la construcción 15, ponle, claro, es que ellos hacen el cálculo, porque el cálculo en Europa siempre es electoral, aquí a todo el mundo se la suda el bienestar de la población, de no sé quién, no sé cuántos, todo se hace a corto plazo y se como que reparchea según se pueda. Entonces,
hacen el cálculo y dicen, bueno, pues yo ahora construyo el hospital. ¿Y tú te imaginas que dentro de 15 años lo va a inaugurar la oposición? Sí, hombre, por culo. Voy a construir 50 bancos de estos, voy a asfaltar 4 calles y poner un monumento a no sé quién que le gusta a mis votantes. Ya. Lo que tenemos enfrente son líderes políticos que saben que tienen una continuidad y además los pueblos lo quieren. Yo soy de origen ruso. El pueblo ruso es que no concibe, es que no quiere tener a una persona que sea diferente cada vez, cada 4 años. En Rusia en general hay mucha cultura de un líder fuerte, de una persona que se responsabilice y que haya un proyecto de país, un proyecto de nación. Y el proyecto de país generalmente se hace de aquí a decenios de años vista. Tú no puedes hacer un proyecto de país en 2. Entonces, hablamos de una mentalidad analítica y hablamos, en el caso de Putin, además, sobre todo, yo siempre intento explicar a la gente que Putin no es que sea de izquierdas ni de derechas, es un estadista, lleva una partida, como bien decías antes, de ajedrez. Entonces, esto muy probablemente lo viese venir. De hecho, hay un político que en paz descanse del Partido Liberal Demócrata en Rusia, Zhirinovsky. Zhirinovsky hace 8 años, cuando pasó el Maidán, dijo, va a haber más o menos dentro de unos 8 años, es que clavó hasta por los años. Él era catedrático en ciencias políticas. Dijo, va a haber una guerra en Ucrania, porque lo que está pasando ahora, esto no tiene vuelta atrás, no tiene solución y o sea, lo único que se va a hacer es parchearlo hasta que se pueda solucionar. Y yo creo, por los pasos que ha ido dando Rusia, yo creo que Putin era consciente de que en algún momento reventaría. Lo que él no sabía era cuándo, y hacía un poco lo mismo que hace China ahora con Taiwán, ganar tiempo. Bien. Preparar la economía para las sanciones, preparar a la población aquí también para ver, porque les dio muchas oportunidades a los acuerdos de Minsk, pero se intuía, de hecho, Poroshenko, el expresidente de Ucrania, el que firmó los acuerdos de Minsk, llegó a reconocer ya, hay 2 entrevistas suyas grabadas hablando de esto, que los acuerdos de Minsk fueron una patada para adelante para preparar al ejército de Ucrania con los instructores de la OTAN para hacerles fuertes. Lo que estoy viendo aquí sobre el terreno, que es, o sea, es lo que no te cuentan, ¿no?, los medios de comunicación, que vemos trincheras hormigonadas, que cuando vamos a Mariupol te cuentan que en 2014 desaparecieron 30.000 personas de la ciudad. 30.000 personas desaparecidas. Yo he hablado con gente torturada por el SBU. Gente, de hecho, de uno tengo entrevista, se llama el aeropuerto de Mariupol, la entrevista. Es una persona que estuvo allí metida en una puñetera cámara frigorífica, en un frigorífico industrial, junto con 5 personas más. Vivían allí con toda la temperatura que lógicamente hace en un frigorífico y les torturaban con descargas eléctricas. Entonces, creo que esto, porque los servicios de inteligencia rusos funcionan, y cuando pasó lo del Maidán, que fue cuando el SBU, que es el Servicio Nacional de Ucrania, empieza a torturar a la gente, ¿qué es lo que me preocupa ahora de Jersón? En Jersón escriben cartas a veces los ciudadanos, y ahora uno escribía y decía, el mayor problema de Jersón, de donde Rusia ha evacuado a todo civil que quisiera irse, pero hubo muchos civiles que dijeron, bueno, yo no he hecho nada, de modo que a mí me da igual estar con Rusia que con Ucrania. Error. No es lo mismo que entre el ejército ruso y tú hayas estado viviendo antes con Ucrania a que entre el ejército ucraniano y hayas estado viviendo con Rusia. Entonces, dice, bueno, pues pasará como con los rusos, que vinieron, yo vivía antes con Ucrania, pero con los rusos no pasó nada. Nos quedamos y bien, ¿no? Pues escribe este civil que el principal problema de Jersón es que el ejército de Ucrania está convencido de que se trata de una trampa y que de todo ciudadano que se ha quedado en Jersón es un soldado ruso vestido de civil encubierto. Uf. O sea, en mi Telegram tengo, pero vídeos, hartos vídeos, hileras de personas, gente llorando, vecinos chivándose los unos de los otros. Han creado un estado policial cuando han entrado en Jersón, menos de un mes. Sí, menos de un mes. Gente torturada, gente fusil, es un horror. Y claro, no trasciende nada porque en Jersón lo poco que trascendió de un par de personas haciendo el saludito nazi y gente atada a los postes, a los medios de comunicación occidentales que lo sacaron, les quitaron la acreditación. Le quitaron la acreditación a Sky News.
Oh. El régimen de Zelensky, que decimos que es que nosotros estamos con Ucrania, con la democracia ucraniana y no sé qué, y el Estado ruso es terrorista por permitirlo, por permitir lo que está pasando en Ucrania, que les han quitado la acreditación a los puñeteros periodistas suyos, que son que son juntaletras propagandísticos. Lo que pasa es que se les han colado, o sea, es lo que digo siempre. Cuando tú estás aquí sobre el terreno, la gente te dice, no, bueno, es que recortas, no sé qué. Es imposible. Aquí no vienen los periodistas occidentales, generalmente, a Donbass, a la parte controlada por Rusia, porque van a tener que recortar toda la entrevista. No van a poder trabajar. O sea, no van a poder hacer ni media propaganda. Van a tener que buscar a 4 personas para hacer un reportaje que hablen en contra, pues joder, igual una semana. Ahora, Es muy complicado. yo digo, Liu, estas cuestiones que decías de Putin estadista, estoy totalmente de acuerdo con... Perdona, sí, No, se no, me ha no, ido. no, Entonces, sí, sí. es que quería poner el cuadro este de manifiesto. Todo lo que está pasando, todo esto lo que vemos, o sea, fusilamientos en Gerson, antes habían fusilado gente en Kharkov, o sea, todo este cuadro se basa en una cosa que desde Estados Unidos se ha estado subvencionando en Ucrania desde hace decenios, porque esto no es de hoy, esto es una preparación a largo plazo, preparación ya de antes del Maidán y después del Maidán mucho más fuerte y mucho más organizada. Lo que se estaba subvencionando era el odio a todo lo ruso. Estamos hablando que el nacionalismo ucraniano, el núcleo fuerte del nacionalismo ucraniano, no puede coexistir, o sea, no puede existir en un mundo en el que en su frontera quede algo ruso por destruir. Claro, sí, sí. Entonces, ahí voy con la mentalidad estadista. Solo viendo eso, yo, que no es que sea una gran estratega, sé que si yo tuviera un vecino que me odiara con tanta fuerza, muy probablemente si no nos pudiéramos mudar ninguno de los dos sería o el vecino o yo. Sí, Sobre todo, y vos fíjate lo que hablabas también de justamente de esta preparación, por un lado de la OTAN haciendo tiempo para preparar a Ucrania para ir en contra de Rusia, y por el otro lado Putin también haciendo tiempo para prepararse para lo que se venía, y a la vez, digo yo, creo, también todo lo que es la población de Donbass preparándolos para decir, bueno, estén preparados para defender su territorio también, porque está bien, Rusia se mete, pero solamente Rusia va a hacer o ustedes también van a tener milicias para defender lo suyo. O sea, vean lo que es estar con Ucrania, ¿no? Como diciendo, bueno, mientras tanto, ustedes vivan eso porque ustedes también van a tener que defender lo suyo, ¿no? No sé si me explico. bueno, aquí tengo que matizar mucho. La población de Donbass, cuando pasa lo del Maidán, se divide en dos partes. La Ajá. población de Donbass controlada por Ucrania y la de población de Donbass que al final termina independizándose. La parte de aquí, que es donde estoy yo, que es la parte que lleva 8 años siendo independiente, es un gran territorio, tanto en la República Popular de Lugansk como en la República Popular de Donetsk. Estamos hablando de que las repúblicas independientes tenían controladas las dos capitales, Lugansk y Donetsk respectivamente. Ucrania tuvo que poner una república ficticia y trasladar la capital a otro sitio que no fuera el centro de aquí. Entonces, la gente de aquí, y esto hay que reconocérselo, y además me acuerdo otra vez de Alex vino aquí a raíz de los sucesos en Odessa, cuando quemaron vivas, los ultranacionalistas quemaron vivas a 38 personas, otras 211 heridas, quemaron la casa de los sindicatos con gente dentro allí. Fue el 2 de mayo del 2014 en Odessa. Entonces, allí Alex, que era un comunista convencido, vio que sus ideas estaban comidas por el fascismo más rancio. O sea, que es que además los que hicieron la quema aquella eran nazis, abiertamente. Entonces, esta parte de Donbass, Alex llevaba luchando aquí 8 años. Aquí primero había milicias, pero luego se creó algo como parecido a un ejército. Esta parte es, bueno, ahora ya forman parte de Rusia, así que lo puedo decir así. Estos son los mejores combatientes que Rusia tiene a día de hoy. Rusia tenía alguna operación fuera de, o sea, fuera de sus fronteras, pero nada en muchos años que se le asemejara a la guerra aquí de Donbass. Lo de Siria fue un paseo en comparación con esto. Aquí están los ejércitos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que en su mayoría inicialmente son, esta es una tierra
muy industrial, de modo que son mineros, trabajadores de las fábricas de aquí, que dejaron, yo he hablado con esas mujeres cuyos hombres pues trabajaban en una fábrica y de repente empezaron a caer misiles sobre su ciudad y ellos entienden que es que su mujer y su hijo, si él no va al frente y no los echa para allá para que no puedan lanzar esos misiles, que es que igual se mueren, que ya no es que solo se muera él, que es lo mismo por lo que los movilizados rusos, porque hay muchos, algunos lógicamente huyeron de Rusia porque no querían movilizarse, lo cual pasaría en cualquier país del mundo. Hay muchísima gente que no quiere ir al frente, lo cual es comprensible. Entonces, pero aquí hay muchos voluntarios, incluso hombres de 40 y tantos, 50, que en principio, pues como que dices tú, no eran los primeros y fueron voluntarios a movilizarse porque ellos tienen el razonamiento muy fácil y muy lógico. Te dicen, si yo no lucho hoy aquí, igual en 2 meses ellos luchan allí, que es donde está mi ciudad. Claro. Igual están en Moscú. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Entonces, los ejércitos de aquí, que es a lo que iba con el apunte, los que han estado controlando este territorio han estado 8 años en guerra civil. Y son personas, claro, es que se han comido lo fuerte de esta guerra, de modo que la población de aquí no había que prepararla. La población, mayoritariamente, sobre todo la población ya independizada, lleva esperando estos sucesos largos 8 años. Y por eso también ahora están muy cansados, pero se lo están tomando como un último empujón. ¿Cómo pensás que va a terminar esto? Bueno, es difícil, aún queda mucho, ¿eh? Bien. O sea, ¿podés hablar de años? Si tuvieras que arriesgarte a hacer tu análisis de lo que vos ves allá, de lo que lees. Bueno, yo ya me colé una vez, muchísimo porque yo no pensé que Rusia fuera a entrar ya de ya, pues como que es algo típico, ¿no? Que tú no, yo no pensaba que fueran a intervenir, ¿no? Pensaba que era una, porque estoy muy acostumbrada a tratar con la propaganda OTAN y como todo el mundo está diciendo, Rusia está entrando, y dije, tío, es que se están colando. Entonces ahí me columpió mucho. Ahora pues tendré un poco más de prudencia, pero yo creo que esto de un año a un par de ellos. Sí, Bien. va a alargarse. O sea, yo lo estoy viendo como realmente estoy viéndolo como una operación militar especial que avanza en el tiempo, o sea, en el sentido de que se van adaptando los objetivos, se van poniendo nuevos comandantes, se piensan que esto va a ir bien y va mal y lo cambian, o sea, es una cosa, es un organismo vivo, ¿no? No es una operación destructiva ni es una guerra, o sea, a la gente igual le sonará chocante, pero cuando hablamos con los civiles, yo en Mariupol tengo testimonios grabados que dijeron que estaban tirando bombas de aviones porque había unos de Azov que habían ocupado el colegio de 4 manzanas, o sea, de 2 manzanas más para allá de mi edificio y mi edificio permaneció intacto toda la guerra. Si es que los propios ciudadanos te dicen, si no hubieran los ucranianos hecho de las ciudades escudos humanos, si no nos hubieran utilizado para que el ejército ruso tuviera como que estar calibrando constantemente para intentar matar la menor cantidad de civiles posible, porque esto es importante, es que no, muchas veces la gente no se da cuenta y lo compara pues como si fuera Estados Unidos entrando en Irak. Estados Unidos no se quería quedar Irak después, que es que no era estadounidense la gente de Irak. Aquí se tienen miramientos porque es nuestra gente. Claro. Exactamente. Sí, totalmente. Se tienen tantos miramientos porque al final, aparte que son pueblos hermanos y tal, pero la parte no radicalizada de Ucrania, Rusia no tiene nada en contra de ellos y pretende que esta gente tenga una vida próspera dentro de la Federación de Rusia. Entonces, esto no es una guerra destructiva, de modo que, como se intenta con la menor cantidad de víctimas posible, hacer como la mayor cantidad de, no sé cómo decirlo, de lanzamientos o de afectar la mayor cantidad de infraestructura militar de Ucrania dentro de la operación especial, pues yo me imagino que lo irán haciendo como una especie de guerra de desgaste, que es una vez que se ha visto, bueno, es que Rusia realmente nunca ha entrado en Blitzkrieg, no sé por qué yo habré pensado que podía hacerlo, es que yo, claro, no tenía ni idea entonces de estrategia militar, pero es que ahora creo que se va a posicionar, se va a plantear como
realmente una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste en varios sentidos. Una guerra de desgaste propiamente dicho militar, porque la OTAN desgasta a Rusia, pero Rusia también desgasta a la OTAN. Estamos viendo que el arsenal enviado a Ucrania, o sea, estamos hablando de que hay un país, que Rusia, que está luchando contra 30. Sí, sí, Y sí. Ucrania, que no forma parte de la OTAN, 31 países. Ahora vos fijate, Liu, porque mientras se da este conflicto, esta operación especial en definitiva definida de esa manera, porque como vos decís, Rusia bombardea en especial objetivos estratégicos militares, no una guerra abierta como hace la No, OTAN. pero yo le llamo guerra también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo me refiero a esto, efectivamente es una guerra, pero es una guerra que lleva desde 2014. O sea, Claro. es que aquí lleva habiendo guerra años. Claro, yo me refiero a esto como que es algo más quirúrgico, ¿no? No algo frontal como la OTAN entrando a Libia y bueno, vamos a arrasar con todo, no. Eso es. Son estratégicos. Ahora digo yo, mientras sucede esta guerra, tenemos por un lado nuevos aliados de Rusia, o por lo menos fortaleciendo aliados por otro lado, el bloque asiático, por otro lado tenemos a Europa que se enfrenta a su gran enemigo dentro de poco, que es el invierno, y con todo lo que está sucediendo con el tema del gas, la energía, ¿no? O sea, es una guerra con muchos frentes abiertos, no solo el frente de batalla propiamente dicho, ¿no es cierto? Una estrategia que abarca muchísimo más, es una especie de batalla final entre el bloque asiático, que solamente por ahora está Rusia, solamente, seguramente con algún apoyo de aliados, pero bueno, ¿cómo ves a Europa vos, que sos española? ¿Cómo ves a España o especialmente a Alemania, que depende mucho más por ahí del gas ruso, en pleno invierno con las temperaturas que hay generalmente allá? Bueno, aguantarán algo las reservas. Vamos a ver, yo creo que lo que van a hacer será comprar gas a mansalva licuado, ya sea a Estados Unidos o a Rusia, España en particular. Lo mío, nosotros tenemos un presidente que le da igual, que lo mismo te sale y te dice que Putin termine la guerra porque lo odiamos, porque es el peor, no sé qué, y mañana se levanta y le dicen, a ver, Pedrín, que tenemos que comprar gas. Y dice, ¿dónde hay? En Rusia, compra Rusia. Y compra. Sí, total. España ha, creo que duplicado las compras de gas licuado ruso. O sea, antes Rusia era, creo que el tercero o el cuarto proveedor de gas de España, pues ya es el segundo. Oh, mira vos. Entonces, creo que en Europa van a pasar varias cosas. Definitivamente Europa está, sobre todo Alemania, echada al monte de un proceso de desindustrialización brutal. Estados Unidos está consiguiendo el objetivo de sacar toda la industria de la rica y próspera Alemania para Estados Unidos y de otros países de Europa. Macron ya lo ha denunciado, que es que esto, dice él, parece como que algo, no sé, pudiera ser que solo se esté beneficiando Estados Unidos, ¿no? Eso se ha levantado. Ahora, ¿viste el video de Macron con Maduro, no? Cómo fue a hablarle a Sí. Maduro de una manera, es increíble. Años anteriores esto era impensado y de repente ahora ya deben estar pensando en invertir en Venezuela, uno de los grandes también productores, o por lo menos que tiene grandes reservas de gas, creo que el sexto en el mundo, y ni hablar de petróleo, ¿no? O sea que de repente pasó de dictador a un gran amigo y posible gran socio de Francia y de otros países europeos, ¿no? Y de Pero Estados es todo Unidos. así. Bueno, a mí me pareció glorioso cómo Maduro le trató, porque claro, Maduro, consciente de todo eso, estaba ahí chabacaneando, ahí agarrándolo como podía. O sea, estaba claro que Guaidó se iba a quedar. Siempre lo digo, es mi frase favorita. No sé de dónde la saqué, yo creo que me la inventé yo, pero bueno, se la regalo al mundo. La OTAN nunca cuida los juguetes rotos, mucho menos cuando lo rompe ella misma. Y Guaidó es un juguete roto, Zelensky muy probablemente se convierta en un juguete roto, entonces Alemania se desindustrializa, muy probablemente en Europa vaya a haber más inflación aún, muy probablemente la gente lo vaya a pasar mal, porque ten en cuenta que ahora tenemos como una especie de telón de acero de contención donde en España no se está enseñando toda la población que está pasando hambre en el país, que es una barbaridad la gente que hay. A ti te conocí por un vídeo que me pareció una genialidad de Estados Unidos y la gente sin hogar que hay. ¿Dónde salen estos? En Estados Unidos nadie habla de ellos, como si no existieran, ¿no? Ese es el país de las maravillas. Entonces,
creo que se va a aseverar mucho por el tema de la inflación. Creo que van a empezar olas de protestas. Dependiendo de lo fea que se ponga la cosa en Alemania o no, yo no tengo del todo claro que Scholz vaya a agotar la legislatura. Habrá que ver. Muy probablemente empiecen en Francia y por esto hay que tenerlo muy claro. Cada país europeo, por mucho que los quieran globalizar bajo una sola identidad, tiene sus cualidades propias, ¿no? Bien. Y Francia siempre ha sido la región, uno de los países más incendiarios de la Unión Europea. ¿Por qué Macron ahora, bueno, dice algo contra Putin, pero enseguida se desdice, Estados Unidos, tal? En primer lugar, porque Macron se las está viendo venir. Porque Macron es un tipo cuyo país todavía mantiene colonias en África. Y es un tipo que sabe ya la que se viene, la hostia que se va a pegar la OTAN y los países de Occidente, porque a Macron le han echado de Mali y de Burkina Faso a patada limpia. A Francia de Burkina Faso. Entonces, en el momento en el que pasa esto, Macron ya sabe que el mundo empieza a cambiar. Y conforme se va cambiando el mundo, Macron se va cambiando de zapatos. Entonces él que va ahí colindando, además sabe que se va a tener que entender con Putin y habiendo tenido el pueblo francés es un pueblo que tiene muchísima historia de incendiarse muy rapidito y liar un pifostio que el gobernante de turno se tenga que agarrar a la silla y a lo que tenga delante. Entonces, sabiendo eso, Macron está poniéndole un poco de sensatez porque sabe que en el peor momento que estos salen y le terminan cortando la cabeza. Sí. Entonces, Francia muy probablemente empezarán las protestas allí, creo que seguirá Alemania, porque Alemania está como poco a poco despertando, hay alguna muy multitudinaria, alguna multitudinaria de repente la cosa como que baja. Creo que de los países que, fíjate, mejor lo van a pasar, va a ser muy probablemente Italia y muy probablemente España. Italia, porque recientemente ha estado ahí cerrando acuerdos con Argelia, país que España perdió por la tontería supina del Sáhara Occidental, que encima, hablando en términos de derechos humanos, estamos un pueblo regalándoselo a los que lo ocupan, expolian, maltratan y torturan y asesinan. Entonces, o sea, es una barbaridad lo que se ha hecho entregándole el Sáhara Occidental a Marruecos por parte de España. Entonces, Argelia antes tenía buenas relaciones con España, ahora es Italia y España se iba a convertir en una especie de hub de gas argelino para Europa. Lo mismo que quiere hacer Turquía con el gas ruso, España lo quería hacer con el gas argelino. Pues teniendo en cuenta que se ha complicado la relación, a raíz de lo que ha sucedido con el Sáhara Occidental, que es prioritario para Argelia, que además ahora ha solicitado la entrada suya en los BRICS, y que espérate que no termine Rusia en algún momento metiéndose en el conflicto Sáhara Occidental. Ajá, mira vos. Ese dato, muy buen dato el que estás tirando, ¿eh? Claro, porque Argelia, es que hay muchos países que ahora quieren unirse a los BRICS. O sea, ahora estamos viendo el tablero de, digamos, el tablero de ajedrez, ¿no? de actores geopolíticos, ahora mismo se están moviendo. Y lo que pasa es que vamos camino a este nuevo orden multidimensional. O sea, es el multipolar. Sí, sí. Multidimensional, no. Multicéntrico, sí, sí. No, es que ya no es Estados Unidos como potencia hegemónica o la OTAN como el poder que todo lo controla y todo el ojo que todo lo ve, ¿no? Ahora hay muchos países que han dicho, espérense, y de repente ha sido China, la India, Rusia, países que tienen mucha importancia que se les ha estado negando constantemente a santo de qué. Y esos países, claro, es lo que se han preguntado, han dicho, pero ¿santo de qué? ¿Por qué tenemos que hacer nosotros, que somos solo los BRICS, los que ya están, el 40% de la población mundial, el 40% de la población mundial tiene que hacerle caso a unos que no llegan ni a 20? Porque luego hay muchos que no están adheridos a los BRICS, que también son un montón. Así que los estamos viendo recolocarse, establecer nuevas alianzas. Esto de Argelia es importantísimo porque además Argelia tiene unas relaciones inmejorables con el país que más reservas
de petróleo tiene, que es Nigeria, de África. ¿Nigeria tiene más que Venezuela reservas de petróleo? Igual me estoy colando. No, de gas, perdón. Ah, de gas, de gas. Ah, está, me De quedé, gas. tú me hizo así, digo, No, 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 para, no, de gas, de gas. descubrí un nuevo dato que un boom. No, 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 de gas. De gas, De gas, mirá de vos, África, y los segundos son los los argelinos. argelinos, Entonces, ajá. de hecho, el gas, sí, claro, es el gas, porque es el gas nigeriano que a través de Argelia estaban antes intentando también pasar para Europa. Y ahora, Ajá. a través de Argelia, muy probablemente este proyecto lo termine de alguna forma cerrando Rusia. Y van a ver hacia dónde y hacia qué, pero en principio Rusia ya está investigando yacimientos en Irán, también tiene un proyecto con Irán. O sea, esto de Argelia es la clave para África, y África muy probablemente vaya a ser la clave para el establecimiento de este nuevo orden mundial, porque estamos hablando de todo un continente que ha estado expoliado, esclavizado, dormido completamente, amenazado, ha estado ahí como en una especie de vacío, ¿no? Y de repente, ahora, que es cuando a Francia la echan de Mali, de Burkina Faso, cuando como que está acabándose el antiguo colonialismo europeo, y los países de África se están dando cuenta de que los países de los BRICS son aquellos que no les piden ningún tipo de condición política especial, no se meten en cómo ellos se organizan, ni cómo ellos son, ni cómo ellos viven la vida, sino que simplemente quieren establecer alianzas con ellos y hacer negocios con ellos. Y de repente les parece mejor, porque dice, bueno, pues si me da el mismo dinero o más, formo parte de una organización que me protegerá frente a los otros que antes me han estado expoliando. Encima yo tengo ya el historial con Estados Unidos, con Francia, con Gran Bretaña, o sea, sé lo que esta gente es capaz de hacerme. Entonces, pues ante lo malo conocido, ¿no? Ahora, esta nueva, vos viste, por ejemplo, las manifestaciones en Haití o en distintos países de África, cómo hay muchas banderas rusas, ¿eh? Sí, por eso, es por eso, ¿eh? Porque ven en Rusia que, fíjate, China es mucho más importante que Rusia en términos económicos, pero de hecho hasta los chinos siempre lo dicen que Rusia es una nación en guerra, o sea, ha vivido la Primera Guerra Mundial, la Tercera Guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, la Sí, Tercera, la sí, Segunda bueno, va, ya Guerra estamos ahí. Mundial. Sí, de forma indirecta, pero sí estamos. Entonces, es un país que siempre ha plantado cara. Cuando se le han ido a buscar las vueltas, y generalmente Rusia no ha empezado ninguna de esas guerras, siempre se les han plantado en la frontera. Entonces, China dice, ojo, tenemos mucho respeto, las relaciones son buenas entre Rusia y China, y siempre en China tienen como es un país en guerra. Mientras los chinos son tranquilos y calmados y terminarán dominando el mundo sin tirar un solo misil de una forma meramente económica, al ser Rusia esa fuerza pujante militarmente, la que entra en Siria, la que ayuda con tal, la que ayuda con cual, pues el pueblo africano sabe que, al igual que ayudaron a Al-Assad en Siria, en Burkina Faso lo que hizo Rusia y los Wagner es el primer comando militar que tiene monumentos que le dedica a la propia población civil. Claro, porque les han protegido del Estado Islámico, les han protegido de organizaciones de Al-Qaeda, o sea, Sí, de organizaciones realmente feas, muy que han estado pesadas. generalmente subvencionadas por Estados Unidos. Entonces, África levanta esa bandera rusa, no levanta la China, porque China es como más hacer negocios, una forma tranquila, tal, pero es que ellos esperan que los BRICS vengan justo de la mano de Rusia. O sea, esa bandera rusa que ellos levantan hoy es como una especie de queremos que Rusia venga a liberarnos, queremos una relación con Rusia. Estamos hartos de lo que estamos viviendo aquí. Y eso es un símbolo muy importante de que el mundo está cambiando y África está cambiando. Y no es que Rusia vaya a dominar el mundo, porque efectivamente es China la gran potencia, pero en conjunto, en definitiva, estamos yendo hacia un mundo en el que las relaciones entre países se van a organizar de una forma mucho más equitativa y mucho más justa, porque ahora los BRICS van a hacerle de contrapeso a la OTAN.
Sí, sí, es que Rusia se ve justamente como decís vos, como el país valiente y que Putin terminó de decir, bueno, vamos a precipitar la caída del mundo unipolar y somos nosotros los que damos el puntapié de inicio al mundo multipolar, que inevitablemente va a tener que ser a través de la fuerza al principio y luego, como decís vos, que igual China ya tiene las conexiones mundiales económicas hechas, los chinos van por debajo, tranquilitos, piensan a 100 años, una forma de pensamiento de colmena tienen los chinos colectivos Sí. diferente, pero vino Putin y dijo, se transformó en el abanderado de la caída del mundo unipolar y los países ven al fuerte, ¿no? Siempre se termina el débil, entre comillas, se termina siempre aleando al más fuerte y Putin está demostrando fortaleza, eso es absolutamente indudable y mucha tranquilidad, serenidad, criterio, no hay contradicciones en su discurso, lo cual es muy importante. Tiene una población alineada. Me da risa cuando dicen dictador. Yo digo, ¿qué dictador tiene el 80% de popularidad en su país? Y encima el segundo partido más importante de Rusia es el comunista. O sea, tenés al de Putin y después el comunista. O sea, imagínate qué tipo de dictador, ¿no? Bueno, mira, Liu, estamos llegando al final de este conversatorio. Me encantó, la verdad. Estaría 4 horas escuchándote, sabés A muchísimo de mí todos estos también, temas. muchísimas gracias, Me ¿eh? encantó. Y bueno, si tenés algo último que decirle a la audiencia, te dejo acá. 1 minuto te doy. No, no tengo mucho que decir. Te tengo que agradecer a ti, tanto el hecho de que me hayas invitado como el hecho de la grandísima labor que haces, porque es ahora mismo creo más necesario que nunca. Así que por un lado te agradezco a ti que sigas ahí, porque somos la parte minoritaria en la que estamos intentando analizar el mundo con un mínimo de objetividad, porque esto realmente no trata de ser prorrusos o pro-ucranianos, esto trata de poder decir que, por ejemplo, Putin es un estadista brillante sin tener miedo a que te digan, no, porque es que eres pro-Putin. O sea, es un hecho, entonces hay que decirlo como si pues, el presidente, no sé, de Estados Unidos, defendiendo sus intereses, ha hecho una cosa bien para Estados Unidos. Pues objetivamente es así. De hecho, entendemos, creo, que Estados Unidos defiende sus intereses, que Rusia defienda los suyos, y lo que no entendemos siempre es la parte de la Unión Europea que está como defendiendo por alguna razón los intereses de Estados Unidos. Así que gracias a ti por la increíble labor que haces y muchísimas gracias a tu audiencia por estar ahí y por estar buscando, estén de acuerdo o no, porque creo que ni tú ni yo les pedimos que estén de acuerdo con nosotros. Queremos que aprendan a tener pensamiento crítico, a cuestionarse las cosas y siempre buscar las dos versiones de un relato para sacar una opinión propia, que puede ser la que ellos decidan. Así que gracias a ti, gracias a los que están ahí dispuestos a conocer otro tipo de narrativa que no tiene que ver con la propaganda occidental de toda la vida y pues aquí me tienes a tu disposición para lo que necesites. Bueno, muchas gracias, Liu, por tu tiempo. La verdad, excelente. Tus redes, por supuesto, vamos a ponerlas en el canal. Síganla, Liu, porque la verdad es un trabajo impresionante que está haciendo, realmente muy admirable. Y bueno, saludos a todos. Chao, Liu. Muchas gracias.